Dios les bendiga, hermanos. Les saludo a cada uno. Espero que se pueda encontrar bien. Le damos gracias a Dios primeramente por poder estar grabando nuevamente esta serie de mensajes sobre el libro de Eclesiastés. Le damos gracias a Dios porque eh, Dios siempre nos enseña, Dios siempre nos da las oportunidades para poder crecer en gracia, para poder seguir santificándonos, para poder seguir comprendiendo su escritura, para poder conocerle cada vez más a Él, porque como dice la escritura, en eso consiste la vida eterna, en conocerle a Él y a su Hijo Jesucristo. Por eso le damos gracias a Dios de, de poder estar escuchando su palabra, poder estar en torno a su palabra. A pesar del trabajo, a pesar de que estemos cansados, a pesar de todas las cosas que están en nuestro día a día, es bueno que podamos apartar un tiempo para Dios, para Él, para nosotros, para nuestra comunión. Así que, comenzando con eso, dándole gracias a Dios, quiero decirle, o resumirle, mejor dicho, lo que hemos venido viendo sobre el libro de Eclesiastés. El día de hoy vamos a ver el sermón número 3, ¿ya? Pero anteriormente ya hemos visto dos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, solamente un pequeño resumen. Y hermanos, le advierto que los gatos que están acá están un poco locos, están vueltos locos, así que si cruza uno, si salta uno, si ve alguna cola volar por ahí, no se preocupe, es normal acá en esta casa. Pero dicho eso, es importante poder seguir en orden el libro de Eclesiastés para no perderse, para no decir en un momento no entiendo, no sé lo que está hablando, que podamos saber qué se ha dicho anteriormente porque el libro está conectado. Cada mensaje está conectado con el anterior y debemos comprender muy bien eso. El primer mensaje que vimos sobre el libro de Eclesiastés hablaba de la vanidad de la vida. Hablaba principalmente, hermanos, sobre que una vida sin Dios es una vida vana. Una vida sin el Espíritu Santo, sin Cristo, es una vida absolutamente vana. Y vimos el mismo ejemplo del rey Salomón, quien intentó buscarle el sentido a la vida, intentó buscarle el fin último del ser humano a través de algunas cosas, pero que no lo logró. Y al final, él dijo, estas cosas son vanidad, son vanidades. Y su conclusión fue temer a Dios y guardar sus mandamientos. Él, siendo el hombre más sabio, recordemos que él le pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió. Intentó alcanzar este sentido de la vida a través del conocimiento, a través de la sabiduría. Pero él mismo dice que eso es vanidad. También vemos que intentó buscar este sentido eh, a través de los placeres. Y al final de su vida él también dice que eso es vanidad. Y también lo intentó hacer a través de las posesiones, a través de la riqueza, a través de todas las cosas, todos los bienes que él tenía. Y él también llegó a la misma conclusión de que todo es vanidad. Por supuesto, vimos aplicaciones, vimos ejemplos, y si a usted le interesa y quiere verlo a mayor profundidad, le invito a que pueda ver el mensaje número 1 de Eclesiastés. Está en el canal, está en YouTube y lo puede escuchar libremente. También vimos en el mensaje número 2 que todo tiene su tiempo. Y así mismo lo habíamos titulado, todo tiene su tiempo. Y vimos principalmente en ese mensaje de que Dios tiene los tiempos estipulados para cada cosa que suceda, tanto en nuestra vida y tanto en la historia de la humanidad. Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios nos da a nosotros, nos da a cada uno, nos da a la iglesia, te da a ti, hermano, me da a mí, el don del tiempo. Y está en nosotros el cómo administrar ese tiempo. Está en nosotros en cómo distribuir quizá nuestros tiempos, nuestras horas, nuestros minutos, nuestras semanas, nuestros días, para, para poder hacer las cosas que tenemos, hacer, que tenemos que hacer. Y dentro de esas cosas está el servicio a Dios. Dentro de esas cosas está la comunión con Dios. Dentro de esas cosas está el dedicar un tiempo exclusivamente para Dios.
Y vimos también de que nosotros somos los responsables de administrar bien ese tiempo. Dios nos da el don precioso que es el tiempo, pero nosotros tenemos que administrar lo que Dios nos da. También vimos de que los tiempos de Dios se tienen que cumplir y hay un tiempo hay algo que nosotros estamos esperando, hay algo que tiene que ocurrir, hay algo que tiene que manifestarse, pero que solamente Dios sabe cuándo, Dios sabe la hora, Dios sabe el día, pero que va a suceder. Y ese es el retorno de Cristo. Solamente nos queda estar preparados y entender y conocer de que Dios tiene un tiempo. De eso habíamos hablado anteriormente. En el mensaje del día de hoy, hermano, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con las injusticias de la vida, las injusticias y la vanidad de la vida. De hecho, el sermón se titula Las injusticias y vanidad de la vida. Está conectado absolutamente con los dos primeros mensajes, por eso he querido resumir de una manera muy rápida para poder entender lo que vamos a ver el día de hoy. Recordemos también de que la mirada de Salomón era una mirada pesimista de la vida, era una mirada un tanto depresiva. Y lo importante es ponernos en sus zapatos, ponernos en su mirada lo que él estaba viendo, lo que él estaba viviendo. ¿Por qué él escribió esto? ¿Por qué eh, tenemos el libro de Eclesiastés dentro de la Biblia? ¿Por qué estamos leyendo estas palabras? Muchos dicen, algunos eruditos dicen, de que Eclesiastés no debería estar en las Escrituras, por ser un libro pesimista, por ser un libro con un tono depresivo, pero hay un punto importante que repite Salomón a lo largo de todo el libro, cuando dice bajo el sol, cuando dice la vanidad bajo el sol, correr trae el viento, bajo el sol, era lo que él miraba en este mundo, en esta sociedad, en este sistema, bajo el sol, en esta tierra. Por eso él tenía una mirada tan pesimista, tan triste de la vida, porque la humanidad, hermano, la humanidad, el mundo, está bajo eh, las consecuencias de la caída, del pecado. Entonces la mirada que tenía Salomón era la realidad de este mundo, la injusticia de este mundo, el pecado de este mundo, todas aquellas cosas que nosotros podemos ver. Entonces, entendiendo eso, vamos a comenzar el mensaje del día de hoy, que está titulado Las injusticias y vanidad de la vida. Pero antes, hermano, le invito a que pueda orar conmigo. Le invito a que ahí donde usted esté, pueda acompañarme en oración para que Dios pueda tomar el control de todas estas palabras, hermano. Padre Celestial, Señor, estamos delante de ti en esta hora. Padre, primeramente agradeciéndote, Señor, por todas tus misericordias, por ser tan bueno, Señor, por ser tan bondadoso con nosotros, Señor. Reconocemos su grandeza, Señor, en esta hora. Y le pedimos, Padre, de que donde esté cada uno de mis hermanos, Señor, usted pueda bendecirle, usted pueda ayudarles, Padre, y que esta palabra, Señor, pueda calar profundo en nuestros corazones, pueda ser de gozo, Señor, para cada uno de nosotros y que nosotros podamos ponerla en obra, podamos ponerla en práctica, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, que tú puedas tomar el control de este mensaje, de mis palabras, de todo aquello que se vaya a hablar, Señor. Que, que tu Espíritu, Señor, pueda estar en cada uno de nosotros, Señor, y abrir nuestros corazones para poder recibir esta palabra, Señor. Te pedimos perdón también, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, reconociendo que somos pecadores delante de ti y que esta palabra, Señor, nos hace bien, esta palabra, Señor, nos edifica, nos exhorta, Señor, nos confronta. Y eso es lo que necesitamos, Señor. Te damos gracias, Padre, y dejamos todo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, las injusticias y la vanidad de la vida. Sermón número 3 del libro de Eclesiastés. Y vamos a leer el capítulo 3
el versículo 16 y 17. Dice así: Aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Y yo dije en mi corazón: al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Le recuerdo, hermano, que estoy leyendo la versión de las Américas. Por si en su Biblia no calza perfectamente, estoy leyendo otra versión, pero el principio es el mismo, solamente que está explicado con otras palabras, ¿ya? Voy a repetir solamente el versículo 16. Aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Y con este texto, hermano, he querido comenzar porque lo que veía Salomón en la vida eran injusticias. Lo que veía él en los seres humanos, en la sociedad misma, eran injusticias. Cosas que no deberían pasar, pero que pasan. Cosas que quizá alguien no se merecía, pero recibió eso. Y así. Pero la realidad, hermano, es que hay injusticia en la vida. Muchas veces en el día a día nosotros mismos somos objeto de injusticias, o muchas veces nosotros eh, practicamos la injusticia o la iniquidad con otras personas. Más adelante vamos a ver ejemplos, más adelante vamos a ver en detalle quizás este término, pero lo importante y con lo que quiero comenzar es que Salomón nos presenta un mundo, nos presenta la realidad de este mundo, mejor dicho. No nos presenta un libro, un mundo bonito, un mundo lleno de flores, lleno de rosas. Él veía la realidad. Él veía la realidad de este mundo. Él veía un mundo perverso. Él veía un mundo influenciado absolutamente por el pecado. Él veía un mundo caído y las consecuencias de este mundo caído, de este sistema caído. Él lo veía. Y estamos hablando hace miles de años. Y hasta el día de hoy, hermano, nosotros vemos lo mismo. No vemos que la situación haya mejorado. No vemos que ya no haya iniquidad, ya no hayan injusticias en la vida. Al contrario, es pan de cada día. Es cosa de ver las noticias, de estar en la calle y ver la realidad de este mundo. Ver el pecado, ver la maldad que hay en cada uno de nosotros, la maldad del ser humano, la perversidad, la iniquidad, la inmundicia y así muchas cosas, pero que existen y están en el ser humano. Salomón veía esas cosas y escribía sobre esas cosas, pero a mi parecer el problema es que no, de repente vemos el mundo muy bonito, de repente vemos el mundo muy, muy suave. Por eso decimos que Salomón tenía una mirada pesimista, una mirada hasta depresiva. Pero la realidad es que no es así. Él veía la realidad y escribía sobre eso. Y eso igual a nosotros nos enseña mucho. Me imagino que al ver toda esta maldad, esta injusticia en la vida, uno siente frustración, uno siente impotencia muchas veces al no poder hacer nada al respecto. Quizá algunas veces podemos ayudar, podemos mostrar misericordia, podemos mostrar amor, podemos ayudar. Pero hay muchas veces, hermano, y la realidad es así en que hay muchas veces que no podemos ayudar, que no podemos hacer nada. Y eso es triste también. Pero a leer un poco, vamos a leer un poco. Eclesiastés capítulo 4, del 1 al 3. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Recordemos, bajo el sol en este mundo, en este sistema. Y he aquí vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen
bajo el sol. ¿Qué está hablando aquí Salomón o el predicador como se le dice al principio? Que él observó, él vio. ¿Y qué es lo que él observó y vio? Observó opresiones, observó injusticia por parte de los que tenían poder, por parte de los que estaban sobre otras personas. Y él veía lágrimas, veía opresión, veía injusticia, veía que las personas oprimidas no podían hacer nada, no tenían consolador, solamente había lágrimas. Y bueno, Salomón no habla en detalle de qué, o quizá algún ejemplo, algo de lo que nosotros podamos hablar, pero si aplicamos esto al día de hoy, hermano, observamos lo mismo. Vemos gente con poder y gente con más poder que oprime al de abajo y oprime al de abajo y oprime al de abajo. Y siempre el que está arriba tiene el control de todo. Tiene todas las riquezas quizás, tiene todos los beneficios, tiene todas las cosas. Mientras que el que va bajando, el que va estando más abajo, es el que está oprimido. Es el que no recibe nada, es el que no es recompensado quizá por su trabajo, etcétera. Pero es interesante ver esto porque es lo que nosotros vemos el día de hoy, hermano. No quiero entrar en política, no quiero entrar en temas de gobierno, pero la realidad que veía Salomón es la misma realidad que nosotros vemos hoy en día. Vemos que los grandes personas, no voy a dar nombres, las grandes personas que tienen poder y tienen más poder, oprimen a los de abajo, oprimen a quizá a la clase trabajadora, oprimen siempre en el sentido de hacer trabajar, de no recibir quizá una ganancia digna, de no recibir un trato digno, de no recibir eh, una vida digna. Y eso es opresión, hermano, eso es injusticia, porque la realidad es que la mayoría de los seres humanos trabajamos para vivir, muchas veces para sobrevivir. Y aún hay personas, aún hay hermanos quizás, de que no tienen quizás la misma suerte que otros, de que están con problemas económicos, aunque trabajen, aunque lo den todo de sí, tienen problemas igual, son oprimidos, son ultrajados, las personas se aprovechan de ellos. Y esas son injusticias, hermano, son opresiones que existen, que están en el día a día. Salomón las veía, nosotros también las vemos. Y no quiero decir que se ha normalizado, pero es la realidad del mundo, es la realidad del sistema y es la realidad en todo el mundo. Donde usted vaya, usted va a observar estas cosas. Hemos dado algunos ejemplos. También vemos injusticias dentro de la misma ley. Y aquí vemos también la maldad del ser humano, la corrupción dentro del corazón del ser humano. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero dentro de las leyes de la mayoría de los países están los mandamientos de Dios, ¿cierto? Están las ordenanzas de Dios. No matarás, no robarás. Están dentro de las leyes. Pero muchas veces, hermano, la ley es dejada de lado. La ley es dejada de lado para, para venderse, para hacer otras cosas y para practicar esta injusticia. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hermano? Cuando no se practica bien la justicia, cuando no se entrega un castigo por, por la falta o por el delito que se ha cometido. Muchas veces vemos que se investigará quizás, muchas veces vemos que el castigo es leve,
comparado a, a la falta. Y esas son injusticias, hermano. Esas son cosas que nos toca vivir, que nos toca observar, que nos toca ver. Y esas son injusticias de la vida. ¿Cuál es una de las mayores diferencias entre una persona sin Cristo que es oprimida y un cristiano que quizá está pasando por la misma situación? Y esto lo vimos en el mismo texto. Déjeme leerlo nuevamente. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y aquí vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En manos de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Y esta palabra es importante, hermano, un consolador. Porque nosotros, creyentes, hijos de Dios, creyentes en Cristo, tenemos un consolador y es Cristo. Él es quien nos da la salida, Él es quien nos da la puerta de salida cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros estamos quizá en prueba, cuando estamos siendo oprimidos. Él es nuestro consolador, Él es quien nos da la mano, Él es quien está con nosotros, Él es quien está sobre nosotros, con nosotros, y quien nos consuela. Si bien es una realidad de que podemos ser oprimidos sobre estas cosas específicamente que hemos estado hablando, pero Dios nos sustenta, Dios es nuestro proveedor, Dios es quien está con nosotros. Y no solamente eso, sino que Cristo, siendo nuestro consolador, Él dijo que enviaría a otro consolador, haciendo alusión al Espíritu Santo. Así que aunque estemos quizá afligidos, aunque estemos con problemas, aunque estemos oprimidos, aunque estemos siendo o recibiendo injusticia, tenemos un consolador, tenemos a Cristo, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda a pasar por cualquier tipo de situación y a entender quizás de que Dios no quiere que dediquemos nuestra atención, nuestra vida a estos problemas terrenales, sino que, como dice un texto en Mateo, debemos poner toda nuestra mira, toda nuestra fuerza y preocuparnos del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero nosotros como creyentes tenemos una posición clara. Y voy a hablar de esto porque tampoco quiero que se malinterprete el estar hablando un poco de política. Bueno, no he entrado en detalle, pero no quiero que se malinterpreten estas palabras, porque uno podría decir, si estamos siendo oprimidos, entonces tenemos que ir a pelear, tenemos que oponernos, tenemos que luchar, tenemos que hacer de guerrillero y andar tirando piedras. No, no estoy diciendo absolutamente nada de eso. Al contrario, nosotros somos llamados a someternos a las autoridades. Somos llamados a someternos a las autoridades. Aunque estemos siendo oprimidos, aunque estemos siendo injuriados, somos llamados a someternos. Por supuesto, siempre obedeciendo a Dios primero. Siempre obedeciendo a Dios primero. Pero respecto a estos puntos debemos someternos a las autoridades. Romanos capítulo 13. Vamos a leer desde el 1 al 7. Dice así: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse,
no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagad todo lo que debáis, al que el impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Entonces, hermano, ¿está mal ir a protestar, ir a marchar, ir a tirar piedra, ir a pelear con carabineros? Está mal. Para un creyente, para un cristiano, está absolutamente mal. Porque no somos llamados a combatir, no somos llamados a pelear, no somos llamados a oponernos. Somos llamados a someternos. Si Dios ha puesto quizá, por poner un ejemplo, un gobernante que favorece quizá los mandamientos de Dios, amén. Gracias, Señor. Pero si pone a alguien para oprimir, también amén, Señor. Porque Dios pone las autoridades y Dios sabe por qué los pone delante. Nosotros somos llamados a someternos. Por supuesto, si está de más decir, si tenemos la oportunidad de votar, si tenemos la oportunidad de hablar, lo hacemos. Pero debemos someternos. Y lo importante, volvamos a Eclesiastés, lo importante es que Dios juzgará. Lo importante es que Dios juzgará tanto al impío, al que practica la injusticia, como también al justo. Es Dios quien tiene ese papel. Mas Dios juzgará tanto al justo como al impío. Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 17. Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. ¿Cuál es nuestro consuelo? ¿Cuál es nuestra mirada respecto a estas cosas, respecto a la injusticia que uno pueda ver en esta vida? Es que Dios va a poner mano, que Dios va a juzgar. Es Dios, hermano, quien tiene el sartén por el mango. Nosotros oramos, nosotros creemos en Dios, descansamos en Él, en que Él hará las cosas conforme a su voluntad, no a la nuestra, conforme a lo que Él quiere y no a lo que nosotros queramos. Pero lo que sí puedo decir, y estoy convencido de eso, es que Dios juzgará al que practica injusticia y Dios juzgará al que practica la justicia. ¿Cuál es el llamado? A caminar en la justicia de Dios, a no ser injusto por la vida, a mostrar la justicia, a mostrar el amor de Dios, a mostrar la misericordia de Dios, a mostrar la bondad, la ayuda. Pero Dios juzgará tanto al impío como al justo. Sigamos avanzando. Eclesiastés capítulo 4. Habíamos quedado en el versículo 3. Ahora pasamos al versículo 4. Dice: y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Y aquí comienza a hablar de rivalidad. Aquí comienza a hablar de envidia. Y dice al final que esto también es vanidad. Esto también es correr tras el viento. O sea que no sirve de nada, que no vamos a lograr nada. Y este punto es interesante, hermano, porque está hablando principalmente sobre la envidia y la rivalidad. Y estos temas están en nuestra sociedad, están en nuestro día a día, aún dentro de las iglesias está. Aún dentro de la iglesia está. Entonces, cuando hablamos de envidia y rivalidad, muchas veces es una injusticia para la persona que es envidiada. No la que practica la envidia, la que es envidiada. Es una injusticia. Es una injusticia absoluta. Pero déjenme leer nuevamente el texto. Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil, o sea, una buena obra que se hace, es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. La vanidad, la envidia es descrita como la tristeza o la molestia
que alguien puede sentir cuando una persona tiene algún logro o un bien. No sé si me explico bien. La envidia es sentirse triste o sentirse molesto por el bien ajeno, por el logro ajeno. Déjeme explicárselo con un ejemplo. Por ejemplo, un compañero de trabajo ha hecho un trabajo excelente, un trabajo para elogiarlo. Pero yo, en vez de elogiarlo, de ayudarlo, de decirle buen trabajo, le empiezo a desear el mal, me enojo, me entristezco, no le digo nada, hasta puedo murmurar sobre él. Eso es envidia, eso es contienda, eso es división, eso es rivalidad. Y de eso está hablando en el versículo 4. Y es una injusticia, no para mí, sino para la persona, ¿cierto? Y lamentablemente estas cosas pasan dentro de la iglesia. No sé si usted está de acuerdo, pero le pregunto, ¿usted se ha sentido así alguna vez en la vida? ¿Con envidia? ¿Ha dicho en su corazón por qué él o ella es mejor, o resalta más, o sirve más, o ayuda más que yo? ¿Por qué él recibe o ella recibe más cumplido, más elogio, más que yo? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado o ha sentido eso alguna vez en su vida? Y le pregunto también si usted cree que existe la envidia dentro de la iglesia. Yo diría que sí está dentro de la iglesia. Y es importante, hermano. Y siempre he meditado en esto de que lo correcto no es decir o rápidamente en mi corazón no tengo envidia. En mi corazón no hay división, en mi corazón no hay pleito, en mi corazón no hay murmuraciones. Creo que lo correcto es decir que en mi corazón sí hay estas cosas. Sí hay estas cosas. Pero tengo que luchar todos los días, tengo que esforzarme todos los días para que Dios me ayude a transformar mi carácter y que en vez de que afloren estas obras de la carne, florezca el Espíritu Santo, florezca el fruto y que eso sea visible. No está otras cosas. Porque si yo digo rápidamente yo no tengo envidia, no estoy viendo quizá la viga que pueda tener yo enfrente. Debemos entender, hermano, debemos conocer nuestro propio corazón y entender de que nuestro corazón es engañoso, de que nuestro corazón es perverso, de que nuestro corazón es malo, de que nuestro corazón sin Dios solamente es basura, solamente encontramos cosas malas. La envidia es fruto de las obras de la carne. Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas. Está en el Nuevo Testamento, después de Corintios. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Si no me equivoco, el pastor leyó estos versículos hace poco en la iglesia. Que de paso le digo que ya nos estamos reuniendo de manera presencial. Así que si usted puede y tiene la fuerza, las condiciones para poder asistir, le invito a que pueda asistir. Y él en una oportunidad leyó estos textos, pero los voy a repetir, los voy a volver a leer, porque muchas veces se nos pueden olvidar. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, que en otra versión dice envidia, disensiones, sectarismos, ahí sí está envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5. Aquí vemos que la envidia es parte del fruto de la carne. Y muchas veces dejamos que esa carne florezca, hermano. Muchas veces damos pie a que esa envidia crezca y crezca y crezca.
Y muchas veces está dentro de la iglesia, está dentro de los hermanos. Y lo importante es reconocer, quizá, Señor, yo tengo envidia, ayúdame, que hacer vista gorda. Pero muchas veces, por nuestra naturaleza caída, no soportamos los logros de nuestro prójimo. No soportamos las buenas obras que pueda hacer nuestro hermano o hermana. En vez de edificar a la iglesia, en vez de estar contentos, en vez de estar felices, en vez de alegrarnos, de gozarnos, de que el reino de Dios se está expandiendo, de que Dios ha levantado a alguien, de que alguien está sirviendo al Señor para la gloria de su nombre, en vez de alegrarnos por eso, tenemos envidia, nos molestamos, nos enojamos, empezamos a mirar mal, empezamos a hablar mal de esa persona, empezamos a murmurar, empezamos a dividir. Y le estamos haciendo el trabajo al diablo. Él quiere dividir la iglesia. Pero ni siquiera él alcanza a entrar para dividir, sino que nosotros mismos dividimos el cuerpo de Cristo. Si Dios usa a alguien, si Dios levanta a alguien para orar, a alguien para interceder, a alguien para enseñar, a alguien para predicar, a alguien para evangelizar, para lo que sea, hasta para servir una taza de té, para entregar un canasto de mercadería, le damos gloria a Dios. Le damos gracias al Señor de que dentro de la iglesia hayan personas que se preparen, que se guarden, que dediquen tiempo al estudio, dediquen tiempo a preparar sermones, quizá en el caso del pastor, a dedicar tiempo, dinero en aquellos que entregan mercadería, en aquellos que están preocupados por el hermano, que están llamando, que están haciendo la obra. Debemos estar felices por eso, debemos estar contentos de que hayan personas sirviendo a Dios. Pero la realidad, hermano, la triste realidad, es que en vez de gozarnos, en vez de alegrarnos, hablamos en contra. Y eso está mal. Eso está muy mal. La envidia destruye iglesias y las divide. Pero la solución a eso, hermano, como ya les dije anteriormente, es el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. Es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, la benignidad, la fe. Eso debemos buscar, eso debemos pedir. Y eso debemos practicar. Eclesiastés capítulo 4, versículos 5 y 6. Para seguir avanzando, que me queda todavía. Eclesiastés capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: El necio se cruza de manos y devora su propia carne, más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. ¿De qué está hablando acá el predicador o Salomón? Aquí ya está hablando de la vanidad, tanto de la persona que se cruza de manos, como también la persona que trabaja en exceso. Y aquí está describiendo a dos tipos de personas. Acá está describiendo dos perfiles diferentes. El primero es la persona que se cruza de manos y devora su propia carne, o sea, una persona perezosa, una persona floja. Y por este otro lado está describiendo una persona que no descansa, que trabaja día y noche, sin descanso, sin pausa, que dedica su vida solamente a trabajar y deja su trabajo, por supuesto, como número uno en su vida. El texto dice que esto es vanidad y correr tras el viento.
pero no debemos caer ni en este ni en este otro, ni en la pereza, ni en ser trabajólico, ni, ni en ninguna de esas cosas. Pero de lo que estamos claros es de que lo nombra Salomón. Y no sé si se ha dado cuenta, pero en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés, se habla muchas veces de estos temas, de la pereza, del trabajo en exceso, y se nombran principalmente porque es vanidad. Y cuando me refiero a de que es vanidad, me refiero a que es algo efímero, es algo que no trasciende, es algo que no le da gloria a Dios. Debemos buscar un equilibrio de trabajar, por supuesto, pero también apartando siempre un tiempo para Dios. Dedicar nuestro tiempo al trabajo, los días de la semana, pero dedicar un día al Señor, el día domingo, en, en nuestro caso. Por supuesto, dentro de la semana debemos buscar a Dios, debemos orar, debemos leer. Por supuesto que sí, no estoy diciendo lo contrario. Ahora, hemos hablado de injusticia, hemos hablado de vanidad, pero quiero darle un ejemplo para que podamos entender mucho mejor de lo que hemos estado hablando. Hemos dicho que hay injusticias dentro del mundo, dentro del sistema, dentro de todas las cosas. Y sé que usted me entiende, sé que usted mismo experimenta injusticias o no recibe lo que se merece en muchos aspectos de su vida. Estamos claros. Pero de lo que le quiero hablar en estos momentos, mire, quiere escuchar también, de lo que quiero hablar en estos momentos es sobre la injusticia más grande que se ha visto en la historia de la humanidad. La injusticia más grande. Que gracias a Dios hay evidencia. Tenemos un relato. Y le quiero invitar a que lo pueda leer conmigo. Y son varios textos, pero los quiero leer enteros. ¿Por qué lo quiero leer entero? Para que usted pueda observar, para que pueda escuchar y que usted saque una conclusión al final y diga si fue una injusticia o no. Y meditar sobre eso. Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo 26. Se me perdió Mateo. Mateo capítulo 26. 26 desde el versículo 57. 26:57. Ya lo encontré. Cuando hablamos de injusticia, hermano, debemos pensar en Cristo. Cuando hablamos de injusticia, tenemos que pensar en lo que le hicieron a Él. Debemos pensar en todo lo que Él tuvo que pasar. Debemos pensar cuánto costó nuestra salvación. Porque si bien sabemos la salvación es por fe, por gracia, y es gratuita para todo aquel que cree, alguien sí tuvo que pagar el precio, alguien sí tuvo que pagar, y fue Cristo. Pero lo importante es que Él vivió una injusticia, la más grande de la que nosotros podamos hablar. Leamos, versículo 57. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús, o sea, lo querían acusar falsamente, con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos, que dijeron: Este declaró: Yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿No responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba.
Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: Adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Cuando hablamos de injusticia, hermano, todo lo que a nosotros nos pase en la vida, y ahí usted piense en las cosas que a usted le han pasado, usted sabe, no son nada comparado con lo que pasó Cristo. A nosotros el Estado nos puede robar dinero, podemos ver que la justicia no se cumple, podemos ver condenas absurdas, pero no se comparan con lo que Cristo tuvo que pasar. Y le voy a contextualizar un poco. Era una semana de fiesta, estaban celebrando la Pascua y no podían hacer este tipo de, ¿cómo se le dice?, de juicios en estas festividades. Y no solamente eso, sino que lo hicieron de noche. Todo esto que leímos pasó de noche. Y le digo más, lo hicieron rápido porque después tenían que ir a celebrar. Imagínense. Sigamos leyendo otro poco. Mateo capítulo 27, versículo 27 en adelante. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana. Y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, el cual obligaron a que llevara la cruz. Versículo 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados le custodiaban allí, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: A otros salvó, asimismo no puede salvarse. De Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía que le libre ahora, si él le quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. ¿Fue una injusticia o no fue una injusticia? ¿Estaban bien estos escribas? ¿Estaban bien estos sacerdotes? ¿Jesús estaba mintiendo? Por supuesto que no. Jesús siempre dijo la verdad. Pero los hombres de esa época, los hombres que estaban ahí, mirando a Cristo, caminando con Cristo, que lo veían hacer todas las cosas que estaba haciendo, le injuriaron, se burlaron, lo ofeteaban, lo golpearon, lo escupieron, se burlaron, lo crucificaron y lo mataron. Una acusación injusta. Lo trataron de blasfemo. Pero él no mintió. Él no dijo ninguna mentira. Ellos creyeron que era una mentira, pero no fue así.
Cristo estaba recibiendo injusticia por parte de estas personas. Pero a lo que quiero ir es a la respuesta de Cristo. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo reaccionó? ¿Cuáles fueron sus palabras? El texto decía que callaba. Le estaban gritando, lo estaban insultando. Lo querían acusar falsamente, pero Él callaba. Y nosotros, hermanos, nosotros, a la más mínima palabra, a la más mínima cosa que hagan contra nosotros, saltamos, gritamos, peleamos, pataleamos, hacemos de todo. Cuando deberíamos aprender de Cristo, cuando deberíamos verlo a Él, cuando deberíamos aprender de lo que pasó Él y cómo reaccionó. No solamente puso una mejilla, no solamente recibió el castigo, sino que mostró amor. Porque el texto, el último que leímos, de la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. Los dos ladrones que estaban a sus costados estaban injuriándole también. ¿Pero qué hizo Él? Salvó a uno. Salvó a uno. ¿Y qué dijo sobre el resto? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro modelo a seguir, hermano, no es el mundo. Nuestro modelo a seguir no son los seres humanos, no es la sabiduría de este mundo, sino que es Cristo, es Dios. De Él debemos aprender, de Él debemos absorber todo lo que tenemos que absorber. Él, ante una injusticia, respondió con amor, respondió con misericordia, respondió con obediencia. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí y por todos aquellos que han de creer en Él. Por eso, hermano, por este relato que hemos leído, debemos entender de que vamos a recibir injusticia en esta vida, vamos a recibir tratos malos, vamos a recibir injurias, se van a burlar de nosotros, vamos a recibir de todo. Aún más siendo cristiano, aún más siendo creyente. Porque no se nos prometió otra cosa. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta a eso? En esos momentos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a responder? ¿Qué va a salir de nuestra boca? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a gritar? ¿Vamos a agarrar a garabato? No. Lo quisiéramos hacer, pero no. Tenemos que aprender más de Cristo. Tenemos que observarlo más a Él. Debemos escucharlo más a Él. Y aprender de Él. No de otra persona, de Él. Salomón veía la realidad del mundo. Veía con pesimismo, veía lo que pasaba. Pero nosotros, hermanos, no solamente vemos la maldad del mundo, no solamente vemos lo mismo o peor que Salomón. Está así, está. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados? ¿O vamos a predicar, vamos a hablar? Vamos a tratar de presentar el mensaje y tratar de imitar a Cristo. Cristo vino a predicar, Cristo vino a enseñar. Y eso mismo debemos hacer nosotros, hermanos. Eso mismo debemos hacer nosotros. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, Señor, le damos gracias por esta palabra. Le damos gracias, Padre, por mostrarnos cuán justo eres tú, Señor, y cuán injustos somos nosotros, Señor. Padre, le damos gracias en estos momentos, Señor, porque usted, Señor, y solamente usted es digno de ser adorado, es digno de ser alabado, Padre. Y le damos gracias en esta hora, Señor, por estas palabras, por tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos consuela, que nos exhorta, Señor,
a conducirnos, Señor, como tú quieres que andemos, Padre. Señor, te pedimos perdón por cada una de nuestras faltas, Señor. Pedimos perdón, Señor, por quizá no ser los siervos, Señor, que tú quieres que seamos, Señor. Y pedimos también de que esta palabra que hemos escuchado, Señor, podamos atesorarla en nuestros corazones, Señor, y ponerla en práctica, Padre. Señor, pedimos tu bendición para cada uno de nosotros, Señor, y también para la iglesia, Señor, para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, le pido todo esto, Señor, y le damos gracias. Amén. Y amén. Hermanos, Dios le bendiga grandemente. Espero en las siguientes semanas seguir avanzando en el libro de Eclesiastés. Se vienen temas muy interesantes, muy edificantes. Vamos a hablar sobre la vanidad de las palabras, la vanidad de la riqueza. Vamos a hablar sobre el compañerismo y que ese va a ser el próximo sermón. Le pido oración, le pido su participación, le pido que pueda dedicarle un tiempo al Señor, ya sea por los videos que vamos a estar subiendo, como también la iglesia presencial. Está invitado, está absolutamente invitado, por supuesto. La dirección está en el grupo de WhatsApp, o puede comunicarse con el pastor, con la hermana Maribel, para que le pueda dar todos los detalles. Pero la invitación está abierta a todo aquel que quiera asistir. Amén, hermanos. Dios le bendiga grandemente. Saludos a su familia y que Dios le pueda bendecir en esta semana. Dios le bendiga.